Hola, espero que estén muy bien. Deseándoles que, además de que sea una muy buena semana, podamos seguir avanzando y entusiasmándonos con este curso de Antiguo Testamento, ¿no? Habíamos quedado la última semana, la última sesión, en los relatos del Génesis, ¿no? Comenzando ya con el Pentateuco, con esta gran obra que contiene los 5 libros que son llamados para la tradición judía Torá, la ley. Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Nosotros tenemos entonces ahora un análisis más fino, yendo a los relatos del Génesis. Y logramos, y agradezco a las que me escribieron para contarme un poco que fue realmente novedoso, logramos identificar que existen dos relatos de la creación. Un relato que tiene una poesía, que tiene un estilo que es bastante particular y que lo diferencia claramente del otro. Estoy hablando solamente en términos literarios. Y el otro, por su parte, el segundo relato, tiene una forma, un modo, una estructura distinta, habla sobre un evento de manera también diferente. Y después vamos a los detalles que lo vimos en una diapositiva donde claramente salta, digamos, a partir de una lectura aguda como es la que ya han empezado a tener ustedes, salta a la vista que Génesis 1 y 2 pertenecen a dos relatos distintos, ¿no? Y por lo tanto a dos escuelas, a dos ramas distintas de los distintos, valga la redundancia, autores sagrados del Antiguo Testamento. Bien, nosotros entonces ahora, yo les voy a invitar a que ustedes mientras me escuchen o puedan estar viéndolo, pueden incluso estar escuchando este audio a través del celular y viendo en su computador si es que tienen u otro dispositivo, estar viendo las diapositivas, ¿no? Entonces vamos a la diapositiva número 26. Yo espero que el material que les tiene que haber llegado ya contenga las diapositivas en donde se ven todas, porque parece que con algunas había problema. Entonces he mandado nuevamente el material para que ustedes lo tengan y lo puedan entonces descargar y ver. Vamos a la diapositiva número 26. En esa ustedes se van a encontrar con, si apretan clic, dice arriba título Génesis, los orígenes. Y tenemos dos bloques. Hacia su izquierda, 4 grandes eventos y hacia su derecha, 4 grandes hombres. Los 4 grandes eventos están dentro de los primeros 11 capítulos, que son considerados por la mayoría de los teólogos como la protohistoria, un primer momento previo a lo que es la historia ya de Israel. En esta protohistoria nosotros nos vamos a encontrar con 4 eventos. La creación, contada por 2 escuelas teológicas, o digamos forjadas al alero de 2 relatos que después se transformaron en relatos teológicos, ¿no? La creación en 7 días y el relato de Adán y Eva, el huerto y la mujer. La creación de la mujer, perdón. Luego viene el segundo evento, los voy a mencionar primero diciendo algo brevemente y después vamos al detalle. La caída, que está contenido entre los capítulos 3 y 5 del libro del Génesis, donde nosotros vamos a ver lo que también hemos conocido a partir de nuestra formación cristiana, catequética y desde nuestra tradición. El relato de la desobediencia de Eva y Adán ante la seducción de la serpiente. La ruptura aumenta cuando se enfrenta también Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva. Y desemboca todo esto en lo que después será la historia de Noé. Esto es para mostrarnos que la humanidad salió de este estado paradisiaco y pasa prácticamente de manera muy vertiginosa a una serie de eventos que la transforman en una realidad, me refiero a la humanidad, ¿no? En una realidad ajena a Dios, lejana de Dios. Aparece el diluvio, que sería el tercer evento. Hay un mundo que ante los ojos de Dios se ha corrompido y Él no encuentra nada mejor que enviar un diluvio, no sin antes salvar
a, a una familia humana, ¿no? A Noé y su familia, y pedirle a este que tuviese el cuidado de rescatar especies, una pareja de cada una de las especies, y llevarlas dentro de un arca para salvarse. Finalmente, cuando ya el diluvio pasa, hay un pacto, el primer pacto que hay entre Dios y la humanidad. No volveré a destruir la humanidad. Cada vez que vea este arco en el cielo, recordaré que no debo destruirlos. Y finalmente el último hito, la dispersión de la raza humana, que permite la aparición o la emergencia, ¿no es cierto?, de las naciones, las razas y también las lenguas. Eso es lo que viene a contarnos el relato de la Torre de Babel. Por lo tanto, estos 4 hitos, 4 grandes hitos contados dentro de los 11 primeros capítulos del Génesis, no tienen sino otra función que llevarnos a la historia de Abraham, ¿no? Introducirnos a la historia de Abraham. Sabemos que el hombre proviene de Dios. Sabemos que el hombre ha pasado por una situación o vive, ¿no? Se constata el fratricidio, la lucha entre hermanos, entre unos y otros, ¿no? El hecho de que el relato de Adán y Eva aparezca es para decirnos la matriz común que poseemos todos. Por lo tanto, esa matriz de alguna forma pasa a romperse, ¿no? Y la desobediencia de la primera pareja humana va a ir desfigurando a la propia humanidad, transformándola hasta el final en algo adverso de Dios. Dios incluso, bueno, eso muy yavista, ¿no? Dios se arrepiente de lo que creó, ¿no? Esas imágenes antropomórficas, ¿no? Atribuirle a Dios el arrepentimiento. El arrepentimiento es humano, no pertenece a Dios. Acuérdense que Dios es lo inconmensurable. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios se enoja, Dios desea castigar a la humanidad, etc., es una forma de explicarse la realidad. El autor sagrado está recogiendo la tradición de sus padres, y está colocando al servicio del lector la mirada que ellos tienen sobre aquellos acontecimientos que generaron un antes y un después. Por lo tanto, estos 11 primeros capítulos, quizás sobre cualquiera de todos, son aquellos que menos elementos históricos tienen, porque su función es introductoria, ¿no? Abraham va a ser justamente el hombre que superará esta, ¿cómo decirlo? Como esta involución del género humano. El amigo de Dios va a ser Abraham y su descendencia. A partir de ahí, Abraham va a hacer que Dios se vuelva a relacionar con el ser humano, ¿no? Relación que se rompe, que acuérdense que incluso hasta Dios dispersa al ser humano, los confunde en su lengua, para que no se pongan de acuerdo y no lleguen a ser como Dios. Tanto la preocupación del comienzo del Génesis como la preocupación del final del Génesis 11, de esta protohistoria, de estos 11 primeros capítulos, es la preocupación de que el ser humano no acepte cuáles son las realidades propias de su condición humana. Bien, eso es con respecto a estos 4 grandes eventos. Ya voy a decir un poco más, ¿no? Veamos ahora estos 4 grandes hombres, concentrados entre el capítulo 12 y el capítulo 50. Partimos con Abraham. Se nos cuenta su vocación, que es un texto clásico del Antiguo Testamento, que ya lo vamos a ver, o ustedes lo van a leer. El pacto, el nacimiento de Isaac, y finalmente la prueba que Dios le coloca a Abraham. Por otro lado también tenemos a Isaac, que es muy breve la historia de Isaac. Prácticamente podríamos decir que es una bisagra para la historia que es a continuación de su hijo Jacob, más interesante, más importante, más dramática también.
En el caso de Isaac, además de su casamiento con Rebeca y el nacimiento de sus hijos mellizos, Jacobo y Esaú, está una escena que es dentro del Antiguo Testamento quizá una de las más conmovedoras, tristes y a la vez también terrible, que cuando Jacob engaña a su padre Isaac, que está ciego, suplantando a su hermano Esaú. Lean después esos capítulos, son muy interesantes. Y finalmente tenemos a Jacob, que es el nieto de Abraham, padre de las 12 tribus. Ahí se nos cuenta, empieza, ¿no es cierto?, el ciclo diciendo que Jacob suplanta a Esaú y roba su bendición. Y terminamos con José, que es una historia ya más conocida, más cercana también para nosotros. Este pobre muchacho que cae en desgracia, que sus hermanos lo venden y que se transforma al final en virrey de Egipto y que manda a llamar a su padre, lo manda a buscar, y en ese acto de traer a su pueblo nos explica por qué Israel llega a Egipto. Y esa es la razón por la cual después se nos viene a contar el Éxodo, el tiempo de desgracia de Israel convertidos en esclavos. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces sigamos con Génesis. Creo que este es el espectro general. Estos son los primeros 50 capítulos de la Biblia, 50 capítulos correspondientes a el primer libro, el libro de los orígenes o del principio del Génesis. Tenemos un primer principio, la protohistoria, los primeros 11 capítulos, que claramente son de corte más bien metafórico, de lectura anagógica. Ya lo saben ustedes qué significa eso. No es de literatura literal, no es de sentido literal. Y por lo tanto hay que entenderlos como un canal que nos lleva ahora a cómo estos quiebres que se crearon van a ser superados por la fe de Abraham y de su descendencia. Bueno, nosotros ya vimos el relato de la creación, capítulo 1 y 2, ustedes ya lo tienen que haber leído, vimos bien las diferencias, el cómo se nota claramente que son dos escuelas distintas. Luego de esto vienen los capítulos 3 al 5, que se nos cuenta la caída de la primera pareja del ser humano. Luego la historia de Caín y Abel, el asesinato de Abel, y finalmente la genealogía que nos lleva de Adán a Noé. Pero yo voy a reparar en estos dos primeros elementos que les dije, la desobediencia y sus consecuencias. El relato del Génesis, hay que inmediatamente decir que cuando nos empieza a contar sobre la creación de Adán, luego la creación de los animales, luego la creación de Eva, y inmediatamente después la caída, producto de la tentación que Eva tiene que enfrentar, ¿no? Y que después Adán también se siente de alguna manera arrastrado y atraído. Hay que decir que es un relato que viene a explicar por qué el ser humano, por qué la experiencia del ser humano es una experiencia con distintos quiebres, con dificultades y con dolor. El relato del Génesis, en este punto, y posteriormente el relato de la caída, no tiene sino otra función que decirnos por qué la mujer pare con dolor, por qué el hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente, por qué la tierra se le transforma muchas veces en algo hostil, por qué hay enemistad, por qué el hombre somete a su mujer y por qué la mujer tiene que someterse en obediencia al varón. Todos estos elementos de desigualdad, desarmonía, de falta o mejor dicho, de una asimetría que se genera tras el pecado, es de alguna manera lo que nos trata de contar los relatos del capítulo 3 al capítulo 5. Las consecuencias de haber transgredido la norma que Dios había colocado. Pero más que la norma, no nos quedemos en el sentido literal, ni tampoco nos vayamos al sentido tan culpógeno que eso nos puede hacer mal. Vámonos al siguiente punto. No es la norma, es la invitación a la aceptación de los límites, a conocer que uno llega hasta cierto punto.
y que por lo tanto mi invitación es a vivir mi condición humana en plenitud, no a transformarme en algo que no soy, no aspirar a ser algo que no soy. Por lo tanto, Dios le coloca al ser humano la posibilidad que escoja de alguna manera vivir su condición de modo pleno de forma libre, sin imposición. Quizás la única imposición, o mejor dicho, más que imposición, era no comas de esto. El día que comas, que es una figura, ¿no? El ingerir, ¿no? El hacerse propio algo de, vas a morir. Esto no quiere decir que el hombre era inmortal, ¿no? O sea, si no hubiésemos comido el fruto estaríamos todavía... No, es que iría a ver a Adán, que fome además. El tema es que Dios simplemente nos enfrenta a nuestros límites, ¿no? A nuestra condición humana. Y límite no es igual que imperfección, que ese es un gran error que de repente nosotros tenemos incorporado. Yo tengo mis límites. Dios también los tiene de cierta forma, porque se ha autolimitado. No entra en nuestras vidas presentándose frente a nosotros y diciéndonos, hola, soy Dios, cree en mí. Nosotros creemos por un testimonio, por experiencias, por algo que se nos ha ido transmitiendo, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que finalmente es que este relato de la caída nos muestra cómo se rompe un orden que Dios nos había dejado y se abre paso una historia que solo será remediada al momento que aparezca uno de nosotros que demuestre obediencia. Vale decir, que viva su condición humana en plenitud, ¿no? Desapegadamente, libre, ¿no? Que nada lo coarte. Eso es muy importante dentro del mundo de la fe. Tan importante que por eso Dios libera a Israel, porque se requiere de un pueblo libre para entrar en relación. El ser humano tiene que estar libre. Bien. Sabemos que la consecuencia mayor dentro de este relato es que los expulsan del paraíso. Eso es una imagen muy fuerte además, teológicamente fuerte. El ser humano se experimenta también como expulsado, como arrojado a la realidad. Esa es nuestra experiencia. Incluso al momento de ser al ser paridos, salimos, ¿no? Eso quiere de alguna manera decir que también la salida del paraíso es el comienzo de nuestra madurez, de empezar a vivir la vida, ¿no? ¿Cómo es? Hay que trabajar, hay que buscar el sustento, hay que enfrentar la muerte, la vida y la convivencia, ¿no? Vienen los hijos, que es una historia que aparece ahí dentro de los relatos del capítulo 4, y estos hijos, Caín y Abel. Es un relato que nos muestra otra pregunta, o es una respuesta ante otra pregunta. ¿Los hermanos pueden matarse? ¿Puede existir odio al interior de la familia? ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina? ¿Quiénes son los responsables de esta tragedia que se repite? Que los seres humanos nos matamos, nos enfrentamos, Bien. Entonces, este relato de los dos hermanos, Caín y Abel, trata de alguna manera y sale a responder esto. Claro que vemos un Dios retratado aquí un poco, en verdad no, bastante caprichoso, ¿no? Rechaza la ofrenda de Caín, acepta la ofrenda de Abel. Bueno, pero dice el autor que Abel fue mucho más generoso, fue mucho más delicado en dar la mejor ofrenda a Dios, sus primicias. Parece que no así Caín, ¿no? Aquí seguimos viendo características de un Dios humanizado, ¿no? Es un Dios caprichoso, es un Dios que acepta a uno pero rechaza al otro y hace sentir profundamente mal al otro al punto que siente envidia y mata a su hermano, mata a Abel. Y la pregunta de Dios en el relato es impresionante. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? Caín,
¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano Abel? La sangre de tu hermano Abel clama hasta mí. Esto es impresionante en términos teológicos también, porque Dios se transforma en el testigo de todas las muertes de todos los inocentes, desde el primero, desde Abel en adelante. Por lo tanto, no hay crimen que no quede que no sea visto por Dios. Es interesante como también el relato coloca a Dios como testigo de una tragedia humana, ¿no? Y de la cual él se siente muchas veces también conmovido, ¿no? La sangre de tu hermano llega hasta mí, el clamor de esa sangre llega hasta mí. Bien, vamos a continuar entonces en el próximo video para seguir y cerrar un poco ya el tema del Génesis, ir acercándonos al tema de los patriarcas, mejor dicho, ¿no? Salir del tema de los 11 primeros capítulos para pasar al tema de los patriarcas, que es muy interesante y entretenido y tiene mucho que ver con nuestra historia del Nuevo Testamento. Nos vemos en el próximo video.